Libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Estamos transmitiendo desde la ciudad de General Roca, Argentina, desde nuestro templo Adonai, América y Saavedra, General Roca. Un saludo a todos nuestros hermanos. Gracias a los hermanos que me cooperan en difundir nuestros cultos y servicios. Ahí está nuestro Face. Hermanos, nuestra invitación que hicimos hoy día en la mañana. ¿Cuántos de ustedes vieron esa invitación y cuántos de ustedes la compartieron para que, hermanos, otras personas, sus mismos amigos, sus mismos familiares, a los que usted dice que ama, les hizo la invitación de saber por lo menos que hoy día teníamos culto en la mañana? Daniel capítulo 9, verso 27. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén y amén. Reciba su asiento, por favor. El tema de hoy se llama el templo y la abominación desoladora. Para nuestros amigos que nos van a ver en este video, y para usted que está conmigo en esta mañana del día domingo 9 de octubre 2022. El domingo pasado estuvimos tratando un tema que se llamó Israel, el Vaticano y Jerusalén. Espero, hermanos, que esos temas usted los lleve a indagar, que esos temas usted los lleve a investigar, que esos temas usted le proporcione el interés de durante la semana abrirle el apetito de poder, hermano, escudriñar las Sagradas Escrituras en algún momento del día, de la tarde, de la noche, y volver al libro de Daniel como lo habíamos estado tratando. Y también espero que usted pueda escuchar nuestros programas radiales, donde hemos venido, hermanos, por secuencia, tratando el tema del libro de Daniel, y especialmente comenzando por el capítulo 2 de Daniel, donde se habla de la sucesión de imperios uno detrás de otro, y tenemos que llegar finalmente al imperio romano, y tenemos que llegar a los dedos de la imagen del sueño del rey Nabucodonosor, cuyos dedos están, hermanos, relacionados con el restablecimiento de un futuro imperio romano, del cual de ese sistema económico y político tendrá que nacer, surgir el anticristo. Ahora, estas cosas a mucha gente no les fascina. Hay muchas personas que esto no les llama la más mínima atención. Pero hay otra gente, hermanos, que está preocupado de los acontecimientos. Hay una iglesia, hermanos, que está atenta, hermanos, que no es tan simple. Hay gente que no es tan simplista. Hay personas que están pendientes no solamente del motochorro, que el motochorro y el motochorro y el motochorro para allá y que el motochorro para acá. Hay gente que está con una preocupación que va más allá. Y no digo, hermano, que no es un problema el motochorro, que no es un problema, hermano, el que roba la camioneta, el portonazo. Hermano, es un problema y una preocupación para todo. Pero, hermano, el estándar que uno habla, en que vamos más allá del motochorro. Vamos a acontecimientos de carácter internacional que mueven piezas gigantescas, de las cuales el Señor Dios está, hermano, supervisando todos estos movimientos a ese nivel. Aquí no hay ninguna profecía escatológica que nos hable tanto del motochorro. Pero sí hay mensajes tremendamente, hermanos, de alerta de parte de Dios en la Escritura, donde los movimientos de carácter internacional, tanto económicos a nivel mundial, políticos a nivel mundial,
Sí, Dios, hermanos, está supervisando estos movimientos. Lo que acontece en Rusia, lo que acontece en Ucrania, los movimientos de ejercicios militares chinos, los grandes problemas que está teniendo Estados Unidos con poder defender a Taiwán, o los movimientos también de alguna forma de Corea del Sur con Corea del Norte, o lo que quizás está haciendo también Turquía, o posiblemente la intromisión o no intromisión de Israel en medio de toda una situación bastante conflictiva, o los problemas que está teniendo Europa hoy día con el tema del gas porque Rusia no le está dando gas. ¿Qué puede suceder a través de esas cosas? Los países se van a, hermanos, desesperar, las sociedades van a salir a reclamar a las calles, puede haber caos y anarquía, ¿no es cierto?, en cuanto a la sociedad. Lo que está pasando con nuestros países, nuestro continente, el avance progresivo del comunismo en todas partes del mundo, las leyes, hermanos, que son antinaturales, que están afectando en forma global a toda la moral de la sociedad. ¿Qué motochorro? ¿Qué motochorro? Entonces usted está con el motochorro y el motochorro. Y hay otras cosas, hermanos, que usted no está mirando ni observando, en las cuales sí Dios está participando. La maldad, hermanos, se va a multiplicar y eso lo sabemos. Entonces, en vez de estar viendo crónica, lea la Biblia. Porque esos canales lo único que demuestran, hermanos, son puras cuestiones de esa naturaleza. Y el motochorro, y el kiosco, y el kiosquero, y el que... Entonces no dicen las reales noticias que está pasando. Nos enferman con eso, pero esconden un montón de cosas que están pasando en el mundo. La cantidad de muertes, hermanos, por hambre en el mundo. Que digan las cosas que están haciendo los poderosos como Bill Gates y otros tantos más, que nos van a empezar a vender hasta la carne plástica. Que hablen, hermanos, los canales de televisión de lo que están haciendo la Agenda 2030. ¿Para dónde va el país? ¿Para dónde va el mundo? A una sociedad sin dinero, a una sociedad, hermano, donde nos van a enseñar qué comer, a cambiar nuestra forma de comer, de vivir, de vestir, de hablar. Hasta de hablar. Si no dices todo, no te van a dejar entrar a un trabajo. Lenguaje inclusivo. Porque saben los grandes sociólogos, hermano, y los grandes psicólogos y los grandes mentes del lenguaje, que cuando tú cambias la palabra te cambian en la mente. Cuando tú cambias el lenguaje te cambian tu forma de vivir. Cuando te logran cambiar tu forma de hablar, te cambian el lenguaje, hermanos, es una expresión, hermano, de vida, es una expresión, hermano, del ser humano. Te cambian el lenguaje, te cambian tu ser, si ellos saben eso. Si yo comienzo a hablar en forma inclusiva, entonces mi mente se va a desarrollar para entender todas estas ideologías de género. Así de preparados son ellos, mientras tú y tantos otros más estamos mirando, hermanos, crónica con el motochorro. No tenemos ninguna aspiración a elevar nuestra condición espiritual. No tenemos ninguna aspiración, ningún crecimiento. Somos simplemente un pobre e infeliz ganado que va al matadero. Entonces los mensajes que estamos dando, los cuales algunos no pueden, no escuchan, no les interesa, nosotros vamos a seguir porque yo creo que todavía hay gente y que Dios tiene gente que está atenta a todo lo que está sucediendo. Porque entendemos que detrás de todas estas señales, la iglesia está atenta, hermanos, a la venida de Cristo. Que no es cosa menor, que es lo más grande que la iglesia está esperando. El acontecimiento más impactante que el mundo nunca ha visto. La desaparición de miles de seres humanos en un abrir y un cerrar de ojos. El templo y la abominación desoladora. Daniel capítulo 9, 27. Continúo en la línea, hermanos, que estoy tratando. Para usted y para los amigos que nos ven en estos videos. Les vuelvo a recomendar también Nimrod, el espíritu de Nimrod, Batalla Final 1, Batalla Final 2, que son temas que di por el año 21, donde se habla, hermano, en esos mensajes del interés de poder tener el control de las mentes humanas. Y lo han conseguido. El año 2020 lo pudieron conseguir bastante. Cambiaron las cabezas, cambiaron las mentes, cambiaron todo. Pero hay todavía gente que no se rinde. Hay personas que todavía le piden al Señor, Señor, pon el yelmo de la salvación en mi cabeza.
y el escudo de la fe, Señor, contra estos dardos del fuego del maligno. Así que a seguir batallando, porque quizás no sea con punta de rifle, sino con un bombardeo permanente y constante sobre nuestras mentes por todos los medios. La censura en muchos canales de YouTube. Te censuran hoy día todo lo que ellos no estén de acuerdo, todo lo que toda persona que alerte a alguien más. Los otros días censuraron a un doctor, a un médico. Yo alcancé a ver 20 minutos del doctor, donde él explicaba cómo en Chile los médicos guardaron silencio y que la forma de llevar la pandemia era todo lo contrario a los manuales que a ellos en la medicina le habían enseñado. Todo lo que se llevó, la forma de meter a la gente en las casas, de encerrarla, y todo lo que se hizo, dice el médico, va en contra de todos los manuales que a nosotros por años en nuestra profesión nos enseñaron cómo teníamos que enfrentar una pandemia, cómo teníamos que enfrentar una situación así, médicamente. Todo lo que se tomó fueron decisiones políticas y los médicos en Chile guardaron silencio, cobardemente. Censurado. Alcanzamos a verlo y después lo quisimos compartir con la gente y la gente nos mandaba una fotocaptura que decía, bla, 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 no responde a la comunidad de YouTube, censurado. A un médico censurado. Ellos son los señores que a ti te dicen lo que tú tienes que pensar y cómo pensar. Pero hay un Cristo grande y hay un evangelio. Y somos un gran problema para ellos mientras haya gente como usted o como yo, que tenemos esa libertad de pensar y tenemos la libertad de criticar. El templo y la abominación desoladora. Miren, hoy día voy a tratar, hermanos, sobre esta materia, donde el libro de Daniel nos habla de un evento que va a acontecer dentro de lo que es la última semana de Daniel. Cuando a ustedes les hablé acerca de los 7 años que están pendientes, cuando hablé el domingo pasado acerca de Israel, el Vaticano y Jerusalén, hablamos un poquito acerca de los 70 semanas. Y tenemos claro que, de acuerdo a lo que hablamos, aunque fue una pincelada, yo reconozco que fue simplemente una pincelada. Yo hago una pincelada, parece que no fuera una pincelada, porque el pastor se demora harto en hablar de algunos puntos, hermanos, pero también tengo razón, porque le pregunto a una hermana si ella conoce algo de eso, y la hermana me dice no tengo idea. Entonces cuando me dice no tengo idea, me da un escozor a mí en todo el estómago, y digo, Señor, ya en 5 años la iglesia y no tienen la menor idea de un tema, hermanos, que está ahí, ¿me entiende? Porque nadie averigua, nadie investiga, o no escuchan un mensaje, por último que escuchen una palabra que les llame la atención. ¿Qué dijo el pastor? Mira, estuvo hablando el pastor de tal cosa, habló de una profecía. Y por último que le pregunten a uno, mi pastor sabe que estuve escuchando a Juanito Banana. Juanito Banana dijo tal cosa, ¿qué dice usted? Por último, ahí yo le digo, o lo reto a usted o le digo la respuesta como corresponde. Entonces, eso me da escozor. Que la gente no tenga idea, que me digan, pastor, llevo 5 años en el Evangelio y no tengo idea, me da escozor, me preocupa, me molesta, no me alegra, me molesta, me da pena, me da tristeza que tengamos personas que con 5 años de Evangelio no sepan, hermanos, que hay una semana en la Biblia, que es la última semana del profeta Daniel. Y yo estoy hablando, hermano, no, pero mi pastor, que son escatología, no, sí, son temas que ya la iglesia, estamos en el siglo XXI, estamos con toda la tecnología, tenemos el internet más arriba de la oreja, podemos entrar a cualquier tipo de sistema de información de este carácter, podemos encontrar Biblias completas en internet, podemos llegar y preguntarle en Google la semana 70 de Daniel y le va a salir así una lista de información. La puede comparar con la Biblia que tiene usted, va leyendo y comparando. Pero esas cosas no la hacen porque están viendo Crónica, el Motoshort. Entonces estamos hablando de esto que tiene que ver con la última semana del profeta Daniel. 69 semanas ya se cumplieron. Y explicamos, hermanos, que las 69 semanas después de ello ha comenzado una época que se llama el tiempo de la gracia, la cual en este momento nosotros estamos. Pero estamos llegando al final del tiempo de la gracia. Hoy más que nunca estamos diciendo que estamos viendo cosas que nuestros padres nunca vieron. Mi madre no vio, mi padre no vio, mi abuelo no vieron. La iglesia de hace 40 años atrás
ignoraba completamente lo que nosotros hoy día estamos viendo. Nuestros pastores que ya partieron en los brazos del Señor, ellos, hermanos, vislumbraron lo que venía. Nosotros hoy día ya no lo vislumbramos. Nosotros hoy día lo estamos ya viviendo. Ya lo hemos estado viviendo y lo vamos a seguir viviendo. Entonces, estamos entendiendo que el tiempo de la gracia, hermanos, va a llegar un momento dado en que va a terminar. Aunque el Espíritu Santo no va a terminar, se los digo a los que siempre andan buscándome la manera de corregirme. Hermanos, el Espíritu Santo no va a terminar porque el Espíritu Santo es Dios. Lo que yo digo es que la forma y la manera que Dios tiene para tratar con el mundo a través de la iglesia, eso va a terminar. La iglesia tiene un tiempo, hermano, en la que Dios, hermanos, trata con el mundo a través de la iglesia. En que el Espíritu Santo trata con el mundo perdido, con los pecadores, por medio, hermanos, de su iglesia. La iglesia de Cristo, hermano. La iglesia del Señor, la iglesia comprada y redimida a precio de su sangre. Entonces los pecadores y el mundo perdido aún tiene la iglesia de Cristo en medio de ella, que el Señor la llama la sal de la tierra, o sal de la tierra, ¿no? Que en medio de este mundo, hermanos, que se pudre cada día más, todavía, hermanos, hay una palabra de Dios que sana, que restaura vidas humanas, que da oportunidad, hermano, al que está perdido. Hermano, ¿qué sería de mí? Dice una alabanza, pero ¿qué sería de nosotros si no hubiésemos tenido a Cristo? ¿Qué sería de nosotros si no hubiésemos encontrado esta gracia divina, hermanos, para poder mantenernos en pie hasta el día de hoy? Gracias al Señor que aún todavía su gracia, que por medio de su iglesia Dios trabaja para ganar los pecadores, porque Dios ama al pecador. Hay un tema que se llama así, Dios ama al pecador, y explicamos eso. Pero aborrece el pecado, y eso está claro en la Biblia. Entonces, la última semana de la gran tribulación, los que estudiamos, hay muchas formas de interpretación. Yo estoy enfocada en una interpretación. La más radical, la más antigua, la más Gillista Ávila. Voy por esa escuela, voy por esa línea, como decía en la radio. Soy bastante ortodoxo un poco en las líneas de interpretaciones bíblicas. Por eso yo no me cuelgo de las voladas que por ahí aparecen, que me preguntaban los hermanos sobre si la reina Isabel era uno de los tantos reyes que iban a caer, porque la Biblia hablaba de los 10 dedos y que se tenían que 3 reyes caer para que... Hermanos, esas cuestiones no culpo a los hermanos, pero ciertamente que si hablamos en serio de ese tema, no me meto mucho porque son cuestiones que parece que fueran cazabobos, ¿no? Y la gente se mete, como la otra vez andaban con el Mesías en Israel, que el Mesías, y lo andaban publicando, y el Mesías, y apareció por fin apareció el Mesías. Entonces, y el Mesías, no sé qué pasó con el Mesías. Entonces son cazabobos. De pronto hay cuestiones que en el mundo y la gente calza y lo quiere calzar en una profecía bíblica, y el asunto no es así. No podemos, hermanos, hacer esas cosas, ¿no? Que cayó una estrella y ya listo. Aquí viene, no sé, el fin del mundo. Entonces la estrella que habló el Señor, la estrella llamada Ajenjo. No, hermano, sí, esa es un pedazo de satélite nomás que se mandó abajo. Entonces todas esas cuestiones son los cazabobos, los que andan buscando, hermano, la espectacularidad. Pero aquí no buscamos espectacularidad. Aquí hablamos seriamente frente a eventos, hermano, que el Señor, hermano, nos muestra a través de los profetas. Y en esta semana final, hermanos, en la que nosotros creemos, que acuerdo a Daniel 9:27, que ya va a estar, escúcheme bien, en el mundo el tercer templo construido. Lo que a veces también llamamos como el templo de la gran tribulación. Porque se va a construir, hermanos, en los tiempos de la última semana. Puede que se construya antes incluso. Puede, hermanos, que empiece a gestionar la construcción del templo mucho antes de la semana de la gran tribulación. Pero de una cosa es segura, el templo va a estar construido para que el evento que yo me estoy refiriendo se lleve adelante. ¿Cuál es el evento? Lo que dice Daniel. Daniel, hermanos, se está hablando que en un tiempo futuro, en este templo, va a entrar la abominación desoladora. Y la abominación desoladora, más tarde el apóstol Pablo la va a explicar mucho mejor.
pero se está refiriendo a un evento, hermanos, de gran blasfemia. Entonces el templo, hermanos, va a estar construido, va a estar levantado, erigido en Jerusalén. Y por lo tanto, yo quiero presentar, por ejemplo, las controversias con respecto a la construcción del templo. En esta controversia, hermanos, es donde encontramos gente que está a favor de la construcción del templo y personas que están en contra de la construcción del templo. Para algunos en Israel, el templo no significa nada, como vimos nosotros el tema del domingo pasado, que políticos israelíes, hermanos, hicieron negociaciones diplomáticas con el Vaticano para que el Vaticano tuviese el control de la antigua Jerusalén, porque esos políticos, hermanos, están dentro de un sector que no tiene ningún interés y no creen tampoco en todas estas cosas que nosotros creemos, en todas estas profecías. No todo Israel, hermanos, cree en el Señor, ni todo Israel cree en Dios. Tiene que saber que en Israel, hermanos amados, también hay israelitas que son ateos. También hay israelitas que son comunistas. También hay israelitas, hermanos, y muchos de estos judíos, que nosotros llamamos judíos, están detrás de todas estas grandes calamidades que estamos viviendo en el mundo. No queremos hacer una casa de brujas ni una inquisición, pero la mayoría son de orígenes judíos. Tanto para bien como para mal. Tanto en grandes avances científicos y tecnológicos hay judíos, pero también hay otros que manipulan, hermanos, y están en mundos oscuros manejando, hermanos, también la miseria y la mortandad. Entonces, hay gente, hermanos, que está a favor. Irineo, en el año 185 después de Cristo, que es uno de los padres de la iglesia, escribía y exhortaba, por ejemplo, el interpretar las profecías a favor de la construcción de un tercer templo. O sea, había un sector que estaba de acuerdo que iba a haber un tercer templo. Pero en el año 1985, David Chilton, que es un escritor y pastor estadounidense, él formuló a través de sus libros y sus charlas lo siguiente: la Biblia no profetiza ningún templo literal futuro o sistema sacrificial que ha de ser establecido en Jerusalén. Dice él, las profecías bíblicas del templo se refieren a Cristo y su iglesia. ¿Qué dice David Chilton? Dice que como la Biblia no habla claramente sobre el establecimiento de un templo, David Chilton dice que no es necesario, no tendría por qué haber un templo físico en Jerusalén, y que para él, hermanos, el templo es la iglesia y Cristo. O sea, todo en forma espiritual. En cambio, hay otros como Irineo que siguen en la línea en que sí va a haber un tercer templo construido materialmente en Jerusalén. Entonces hay una postura. Veamos, hermanos, los que no creen que habrá un tercer templo. ¿Qué es lo que dicen ellos? Dicen, la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por Tito es una señal de que el cristiano es bendecido por Dios mientras que el judaísmo es rechazado. Aquí también vuelvo a lo mismo y vuelvo, hermanos, a ser punzante y vuelvo nuevamente a ser pesado y vuelvo nuevamente, hermanos, a chancaquearle a usted. Porque uno habla estas cosas y hay hermanos que no tienen la menor idea de qué segundo templo está hablando el pastor. ¿Será el anexo de Altabarda? Hermanos, el segundo templo se le adjudica incluso al templo de Herodes en los días del Señor Jesucristo. Y ese templo fue destruido, hermanos, por las legiones romanas. Palabra del Señor Jesucristo también que profetizó que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Entonces, este segundo templo que fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo, según los que dicen que no es necesario tener un tercer templo, dicen, bueno, ahí está nuestra razón. Dios destruyó ese templo. Dios destruyó el segundo templo. Entonces, eso es una señal de que Dios rechaza al judaísmo y favorece al cristianismo. Eso lo segundo, dicen ellos, la iglesia es el nuevo templo de Dios, en la cual el amor mora espiritualmente. No habrá necesidad de un templo material, futuro judío, que Israel no es más que Israel no es más un pueblo ya de Dios. Para ellos Israel no es un pueblo de Dios. Que el templo que Dios está fabricando, que Dios está construyendo, mejor dicho, es la iglesia.
y que nosotros somos el verdadero templo. Naturalmente que Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ellos, ¿qué es lo que dicen? Se enfocan en eso y niegan la posibilidad de que se construya un templo material en Jerusalén. Entonces tenemos dos posturas o dos puntos de los que rechazan la instalación o la construcción de un tercer templo. Ellos dicen, primero, la iglesia es el verdadero templo. Cristo y la iglesia es el verdadero templo. Segundo, la destrucción del segundo templo es una señal de que Dios está en contra del judaísmo y sí está a favor del cristianismo. O sea, los judíos deben de entender que ya no necesitan más construir ningún templo porque ya Dios les dio la señal y le arruinó su templo. Así que no sigan más jodiendo con un tercer templo. Es como decir una cosa así. Ahora, quienes sostienen que habrá un tercer templo, creen, hermanos, que en el periodo de la mitad final de la semana 70 o de la gran tribulación, habrá un evento que se producirá a nivel mundial, donde el anticristo entrará personalmente al lugar más santo de la fe judía. Y aquí es cuando vemos, hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, lo tenemos ahí en la Biblia. Los que están apuntando, me alegro ver a los hermanos que apuntan, que van llevando, hermanos, la secuencia del mensaje. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Fíjese cómo le llaman al anticristo. Se le llama el hombre de pecado. Y luego le llaman el hijo de perdición. Hermanos, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, los que están a favor de que existirá un tercer templo apuntan a estos textos bíblicos. Ellos dicen, tiene que haber un tercer templo construido en un futuro para que este evento se pueda llevar adelante. El anticristo entrará al lugar santísimo. Y si no hay templo, ¿cómo se hace real este texto bíblico? ¿Cómo se cumple la profecía bíblica? Tanto de Daniel capítulo 9, verso 27, que nos habla de la abominación desoladora. ¿Cómo se va a cumplir si no hay un tercer templo? El apóstol Pablo en Tesalónica, ¿cómo se va a cumplir si no hay un tercer templo? Entonces tenemos las dos posturas. Uno que dice, no, el templo ya fue destruido, el segundo templo. Es una señal de que Dios no quiere nada más con el judaísmo. Se terminó. Y están los otros que dicen, no, pero para que esta palabra se cumpla se requiere de un tercer templo. ¿A dónde va a entrar el anticristo si no hay un templo? Entonces, están las dos posturas. Nosotros naturalmente estamos a favor de la postura de que sí tiene que haber un tercer templo. Creemos que se va a construir. Bueno, vamos a seguir con esto. Hay una información histórica de haber intentado construir el tercer templo hace muchos años, miles de años atrás. Fíjese lo que pasó. Vamos a hablar del fracaso de construirlo antes de tiempo. Vamos a hablar del fracaso de construirlo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque a la muerte del emperador Constantino en el año 361 después de Cristo, un sobrino del emperador llamado Flavio Claudio Juliano, miren los nombrecitos, Flavio Claudio Juliano, llamado el apóstata. Después les voy a explicar por qué. En su reinado favoreció al judaísmo en desmedro del cristianismo, el cual de una forma despectiva, Flavio Claudio Juliano llamaba a los cristianos los galileos de una manera despectiva. No los llamaba cristianos, sino los galileos. Un montón, hermano, de sarta de Galileo. Su profundo malestar al cristianismo lo llevó a recuperar Jerusalén y el monte del templo al mundo judaico. Hasta ese momento, hermanos,
Jerusalén y todas las actividades espirituales o religiosas estaban en manos del cristianismo. Recuerde que Constantino en el año 313 oficializó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces se dio mucho terreno en Jerusalén para el cristianismo. Los cristianos populaban en Jerusalén. Pero cuando muere Constantino, su sobrino Juliano, el apóstata, hermanos, determina darle una ayuda al mundo judaico en contra del mundo cristiano. Y lo que él intenta hacer, por eso se llama el apóstata, porque los cristianos así lo llamaron, porque Juliano, hermanos, simpatizaba más con los sacrificios y con los ritos judaicos que del cristianismo, porque una de las cosas que Juliano miraba y observaba del judaísmo, que los judíos hacían sacrificio a su Dios, igual como ellos en el paganismo hacían sacrificio a sus dioses. En cambio, el cristianismo no tenía sacrificios de animales, de ningún tipo de cosas. Es por decirle un punto en que Juliano se sentía más identificado con el judaísmo que con el cristianismo. Y como su tío, hermanos, Constantino, había sido un emperador que le había dado demasiadas facilidades al cristianismo, Juliano en su tiempo de emperador se fue en contra también de lo que su tío hizo, yendo, hermanos, favoreciendo al judaísmo por sobre el cristianismo. Y en ese pensamiento, hermanos, él recupera Jerusalén para el judaísmo. Y en ese pensamiento también se pega la tremenda volada y dice, bueno, muchachos, ahora vamos a construir el templo que estaba destruido. Significa entonces que bajo el emperador Juliano se estaba levantando el tercer templo que la Biblia estaba hablando de Daniel, o que el apóstol Pablo miles de años después escribe en segunda de Tesalonicenses. Entonces fíjese usted que aquí Juliano comenzó a buscar las formas y maneras, trayendo materiales de todo tipo, porque se había esmerado en levantar la casa del Señor, levantar el templo en Jerusalén que estaba destruido. Pero miren lo que sucedió con esto, que es lo que dice la historia. Dice, un tremendo terremoto derrumbó los edificios, provocó un incendio proveniente de ciertos depósitos subterráneos, creando explosiones y destruyendo todos los materiales de construcción. Esto sucedió en el año 363, después de Cristo. Los intereses de Juliano por construir el tercer templo, algo pasó en aquel trabajo. Mientras construían, vino un terremoto de gran proporción que sacudió, hermanos, ciertos lugares bajo tierra que tenían depósitos de gas, y se armó una tremenda explosión y un tremendo incendio, que todo lo que estaban haciendo se perdió completamente, y hasta ahí quedó el proyecto de Juliano de querer levantar en aquel entonces, 363, el tercer templo. ¿Qué es lo que decimos nosotros, los que interpretamos aquello? ¿Esto fue casual? Si también no es primera vez que hay terremotos en Israel. No, esto no fue casual, porque coincide, hermanos, con el interés de levantar el tercer templo. ¿Qué coincidencia más grande? Esto no puede ser casual, porque esto no solamente fue un terremoto, sino que también, hermanos, afectó toda la construcción, destruyó todos los materiales, quemó todo lo que se tenía. Por lo mismo, entonces, Juliano había intentado construir un tercer templo antes del tiempo profético. Nadie puede hacer eso hasta cuando no llegue la hora señalada por Dios. El tercer templo no pudo haber sido construido nunca antes, por más esfuerzos que se hayan hecho, como el caso de Juliano el emperador, o se haya hecho después de él, o se haya hecho, hermano, una vez que Israel volvió a su tierra en 1948, y se pudo haber echado, hermanos, a andar ese proyecto de construir su tercer templo. No se ha podido, no se hizo antes. Solamente, hermanos, está reservado el tiempo en que el Señor va a indicar, en que Dios va a mover su mano
para que el tercer templo comience a ser construido en el tiempo profético. ¿Por qué? Porque el templo, hermanos, no se construyó en el tiempo de Juliano, porque el tercer templo está, hermanos, para ser construido al final de la historia de la humanidad. O sea, los días de la gran tribulación. Está reservado para ese tiempo profético, no antes. No antes. Está reservado para que se construya en los días finales de la historia del mundo o del tiempo de los gentiles. Por eso todos los esfuerzos que pudieron haberse hecho antes fracasaron absolutamente, porque el tercer templo solamente se va a construir en los días finales de la historia de la humanidad, donde entrará al lugar santísimo de ese templo el mismo hijo de Satanás. En medio de todo este gran trabajo, hermanos, vamos a hablar de algunas instituciones que se preparan para servir en el tercer templo. Yo quiero que entienda esto. Si bien es cierto el tercer templo no se ha construido, quiero que sepa usted que hay instituciones que se están preparando para servir en el tercer templo. La primera que yo voy a mencionarle es el Templo Institui, así se llama, o instituto o templo del instituto en Jerusalén, que ha recreado el 70% al 80% de los utensilios para la adoración. El pectoral del sumo sacerdote y el candelabro de los 7 ramas o 7 brazos. Esto se ha llevado adelante a través de este instituto. Se han recreado, se han vuelto a recuperar la forma y la manera de los utensilios de adoración, los cáliz, las copas, los vasos, los utensilios, los servicios, los tenedores, los cuchillos, con los cuales los sacerdotes, hermanos, sacrificaban animales. Quiero decirles que hasta los cuchillos que los sacerdotes usaban para sacrificar animales, para degollar animales, los cuchillos estaban consagrados al Señor. No había nada ahí que no estuviese consagrado. Las tenazas para las brasas estaban consagradas al Señor. Hasta el fuego del altar estaba consagrado al Señor. Por eso Nadab y Abiú murieron, porque trajeron fuego extraño. Todo que está dentro del atrio del Señor, todo lo que está en la periferia de Dios, está dedicado y consagrado al Señor. Cada cordón, cada campanilla, cada género, cada color, cada textura, cada lo que sea, cada pintura, cada cosa, diseño que se haga, está consagrado al Señor, dedicado a Dios. Entonces esta institución, hermanos, ha recreado casi el 70 y 80% de los elementos de adoración, los cuales ellos tienen una información más que suficiente, porque ellos cuentan con libros que son extra bíblicos, pero que son libros de tradiciones milenarias, como el Talmud y como otros libros también que tienen los judíos. Quiero decirles que ellos tienen libros de miles de años, donde tienen escrito, hermanos, todos los detalles de los sacrificios y de cómo eran los utensilios que se iban a usar y que se usan en el templo en los días del Antiguo Pacto. Otra institución también es el Aret Kohanim. Aret Kohanim es una escuela religiosa para la educación y el entrenamiento de los sacerdotes del templo. Más de 200 hombres están siendo enseñados, hermanos, y entrenados y educados en esta escuela, Ateret Kohanim, que son la preparación de los sacerdotes para el templo, en formación, en enseñanza, educación, hermanos, en la forma de caminar, en la manera de hablar, en la manera de vestirse, en la manera de proceder en los sacrificios, los rituales, en la vida, en la conducta. Es una escuela, un instituto religioso donde solo los que van a estudiar ahí son gente que pertenece al linaje sacerdotal. Nosotros, hermanos, cuando vemos el estudio del templo, de verdad que nosotros, por misericordia de Dios, estamos, hermanos, en esto. Nosotros no tenemos linaje. Nosotros no tenemos un ADN especial. El pueblo de Dios, los sacerdotes del Señor, tienen linaje.
Muchos de estos hombres vienen, hermanos, con familias sacerdotales los días, hermanos, de Juan el Bautista. Un linaje, hermanos, milenario. Apellidos, hermanos, milenarios. Están dentro de los nombres y apellidos. Ellos cuentan con registros de nombres y apellidos de familias sacerdotales. Y han buscado por todo el mundo a todos aquellos que tengan estos apellidos, haciéndole exámenes de sangre, si tienen también este ADN especial que tenían los sacerdotes del Señor. Hermano, estamos hablando de una élite que nos supera enormemente en todo lo que usted se imagine. En disciplina, en formación, en seriedad, en consagración. Hermanos, en todo lo que es formar, educar, hermanos, sacerdotes para el templo. No es como ahora nosotros, por eso digo yo, hay que tener cuidado con esto. Hoy día alguien se nombra pastor, se agarra una mano de goma, hermano, inflada, la compra en el supermercado, así los dedos y se lo pone encima y dice, yo soy pastor de este día. Tenemos, hermanos, por eso no nos miran bien muchas instituciones judías y muchas otras religiones, no nos ven bien a nosotros porque somos un montón de desordenados, cada uno habla lo que quiere, cada uno dice lo que quiere, cada uno predica lo que quiere. Tenemos una deschambonada, hermanos, tenemos doctrina, hermanos, hasta entre nosotros mismos no nos entendemos, tenemos una falta de cultura, tenemos, hermanos, falta de educación, no conocemos la palabra, no nos escudriñamos la escritura, no lo sabemos textos ni de memoria, hermanos, y a pesar de todo eso, el Señor tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia. Somos terribles, hermanos, de chambones, desordenados. Pero Dios tiene misericordia. Entonces, cuando uno mira esto dice, la élite, esa gente, ese porte, esa estatura de esta gente, un sacerdote. Nosotros queríamos con un sacerdote, hermanos, que está preparado, enseñado, hermanos, preparándose para servir en el tercer templo. La misma enseñanza bíblica, con las mismas tradiciones que llevó, hermanos, el sacerdote Aarón, los que llevaron los hijos, hermanos, y todo el linaje levítico. Una cosa pero impresionante. Unos rituales ceremoniales, hermanos, con un temor reverente a Yahvé, a Dios. Y aquí nosotros, hermanos, entra Juan y Pedro y Diego y entra un borracho y agarra y se mete para acá. Terrible, hermano, desordenado nosotros. Por eso digo, hermano, no nos jactemos. Por eso Pablo dice, no nos jactemos. Porque solamente estamos en pie por misericordia. Solamente somos, hermano, el injerto en la rama natural. No despotriquemos contra la rama natural. Porque si Dios no perdonó esa rama, tampoco nos perdonará a nosotros, dice Pablo. Alabado sea el nombre del Señor esta mañana. Bendito Dios. Tenemos los otros también, otra institución. Los Harry Harps, que son, hermanos, expertos judíos, todos estos judíos, son expertos en la música mesiánica. Están preparando, hermanos, músicos y levitas para el tercer templo. De los 38,000 sacerdotes levitas, la mitad tocaba arpas. Y la música de los levitas era un secreto en el sentido, hermanos, de las afinaciones. Es algo técnicamente que yo no puedo explicar. Técnicamente. La puedo explicar en términos más espirituales. Pero el conocimiento secreto de las afinaciones de los instrumentos, de las arpas y de la música, hermanos, consagrada al Señor, era una información que se traspasaba de familia en familia sacerdotal. No era, hermanos, conocida por el pueblo, solamente ellos. Recuerden que la música también es ciencia. Recuerden que la música también es número. Hay unas fórmulas. Entonces, el mismo caso, por ejemplo, que descubrieron, de acuerdo a los manuscritos antiguos que ellos tienen, la manera de poder afinar el arpa que tenía el rey David. Usted podría sentirse impresionada
si alguno de estos hombres que están siendo preparados para aquello viniese un día domingo aquí en la mañana y nos hiciera un pequeño acorde con un arpa y nos dijera, así tocaba el rey David, nosotros quedaríamos impresionados. ¿Y sabe lo primero que vendría a mi mente? Lo que yo estoy escuchando hoy es lo que escuchó en algún momento el rey Saúl. Y ellos han vuelto a reunir toda la información porque van a adorar a Dios en el tercer templo de la manera bíblica que los levitas hicieron. Fíjese usted. El cuidado, el temor, la ciencia está a favor de ellos. La investigación, años y años, miles y miles de dólares respaldando estas instituciones, recogiendo por todas partes del mundo a expertos en esta materia. Y nosotros decimos, hermano, por lo menos aprende a tocar el bombo. Por eso digo, cuando uno mira la perfección, mira el nivel, nosotros no nos engrosemos. Nosotros, hermano, estamos muy bajo de aquello. Pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Por eso tenemos que aterrizar. Por eso no se crean los hermanos de los coros, los cantantes y todos los cuantos más que estamos haciéndola tremendamente bonita. Hay gente en otras partes del mundo, en Israel, que se está preparando tanto espiritualmente, mentalmente, físicamente, corporalmente, porque hasta corporalmente son enseñados a cantar. No se paran como ellos quieren. Todo está, hermanos, bien educado, bien formado, bien enseñado, porque todo lo que está en el templo de Jehová, todo lo que se realiza, toda ceremonia que se realiza en el templo de Dios, todo es tan cuidado, es tan delicado, porque la visión que ellos tienen de Dios a veces no es la misma la de nosotros. La visión que ellos tienen de Dios es distinta a la nuestra. Nosotros andamos con Dios, hermanos, hasta las patadas a veces. Andamos nombrando a Dios hasta porque el gato se cruza. Esta gente, hermanos, no menciona a Dios si no es necesario, porque saben que el nombre de Dios es tan santo que ni siquiera lo mencionan. Nosotros no. Nosotros andamos con Dios, hermanos, por todos lados. Se cruza un gato, ahí está Dios. Manoseamos tanto el nombre de Dios. Lo nombramos tanto en todas las cosas que hacemos. Hasta las cosas cotidianas. Que se ha perdido en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Él es. Él es demasiado santo, hermano, para que esté en nuestra boca. Eso es lo que tenemos que aprender de estas instituciones. Él es demasiado santo para que se hable por esta boca. No, pero nosotros andamos hasta los mundanos, hasta la gente impía, hasta el borracho, hermano. Anda con Dios. Hasta, hermano, los cantantes mundanos, diabólicos en la televisión. José Luis Rodríguez, la Yuri, el otro, ¿cuánto se llama? El Montaner, toda esa gente. No, Dios te bendiga, hermano, en televisión pasado a droga, los viejos andan todos pasados a droga, Dios te bendiga. Vienen de toda una jarana, la Yuri para bailar toda la noche, Dios te bendiga. ¿Usted cree que esta gente que está en estos lugares son así? ¿Para mencionar a Dios, para hablar de Dios, para pensar de Dios? No, hermanos, tienen una visión muy distinta. No. Recuerden que lo que ha pasado al pueblo judío. No se olviden la Segunda Guerra Mundial. No se olviden que fueron quemados, hermanos, en las Inquisiciones por la Edad Media. No se olviden un montón de cosas. Y a pesar que, hermanos, se les juzga por haber entregado a su Mesías, sigue siendo el pueblo de Dios. Por lo tanto, hermano, aquí tenemos algunas instituciones que están trabajando hoy para el tercer templo. Significa, hermanos amados, que esto va. Y si esto va, hermanos, es porque estamos acercando los días finales. Y me falta, hermano, me falta más todavía, me falta más hablar de esto. Pero como no voy a hablar tanto de esto, hermano, hasta una vaca roja, hermano, apareció hace muy poco, dejó a todo el mundo perplejo. Encontraron hasta unos caracoles que se habían extinguido. ¿Se acuerdan cuando di un seminario? Hasta unos caracoles donde sacaban las tintas
para teñir la vestidura del sumo sacerdote. Esos caracoles habían desaparecido por un montón de años, pero milagrosamente, hermanos, por las costas del Mediterráneo se volvieron a encontrar esos caracoles, los cuales desprenden una tinta, y con esa misma tinta que en antaño, hermanos, los profetas, los hombres de Dios del antiguo pacto teñían su ropa, hoy ese caracol está también, y con esa misma tinta, tal cual como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes están tiñendo sus vestiduras. Beget Ivri significa ropa hebrea. Esta institución, esta organización es la que está vistiendo, la que está haciendo, la que está diseñando las ropas para los levitas, tal cual, hermanos, la Biblia lo menciona, sus escritos antiguos lo describen en detalle. A esta organización está preparando, está creando, está diseñando, está confeccionando ropas levíticas para el tercer templo. Hasta la ropa, hermano. Hasta la ropa. ¿Y usted cree que, hermano, los levitas del tercer templo, hermano, van a entrar con pantalones chupines? ¿Van a entrar con camisa, hermano, abierta, con 2 pelos en el pecho, a adorar al tercer templo? Hasta las ropas, hermanos, son consagradas. Hasta las ropas, hermanos, son con temor reverente. Alaben si pueden. Entonces a veces uno dice tanto, no, es que estamos en la libertad. A veces, hermano, hasta en esas cosas nosotros hablamos, ¿quién es nuestro Dios? ¿Cuál es el porte de nuestro Dios? Tenemos, hermanos, gente, hermanos, con aro en la oreja, con un piercing en la nariz. Ese es tu Dios. Queremos, hermanos, gente, hermanos, cantando o por ahí predicando, hermanos, con los palos parados, amarillos. Ese es su Dios. Si también, hermanos, nosotros mostramos nuestro Dios de las formas, en forma externa. Si nosotros, hermanos, andamos con la iglesia, con los niños corriendo por todos lados, ese es el Dios. Pero si le enseñamos a nuestros niños a ser reverentes, respetuosos, ese es nuestro Dios. Si la gente va 1000 veces al baño, ese es su Dios. Si las personas, hermanos, son cuidadosas, hermanos, con la administración biológica, ese es su Dios. Entonces, todo está también mirado de así. Si usted, hermano, cuando yo les contaba que yo entraba en puntilla, niños chicos entrábamos en puntilla a la iglesia, porque mirábamos, hermanos, el temor reverente, el Dios que nos habían enseñado. Era un Dios tan santo, hermanos, que nosotros no podíamos ni siquiera meter boche con los tacos en el templo. Teníamos que entrar en puntilla. Yo con niños, hermano, entraba en puntilla. No podía escucharse ni un taconeo dentro del templo, porque era así. La visión que teníamos de Dios, los antiguos pentecostales, era esa. Que la hermana no mostrara las piernas. Ese era el Dios. La visión de Dios. Que los levitas preparen su ropa, porque ellos la preparan, hermanos, sabiendo quién es el Dios que ellos van a adorar. Entonces hay que ver eso. La iglesia hay que mirar eso. Cuando uno mira esas cosas, ese es el Dios que tienen. Es el tamaño de Dios. Quiero que veamos esto para que uno ya los tiempos que estamos terminando casi. Hablando de todo lo que le estoy diciendo. Vamos a hablar sobre el templo de Dios de una visión diferente, más o menos tomando lo que yo recién estoy hablando. Casi la palabra templo no se usa mucho en la Biblia, especialmente en la boca de los profetas. La palabra templo viene del latín templum. Templo también en hebreo es Hekal, que significa casa grande. Pero yo quiero que usted vea, hermano, porque muchos de nosotros podemos conocer algo del templo, pero quiero que comprenda la visión que tiene el judío del templo. A ver si estamos más o menos para entender esto. ¿Por qué es tan importante el templo para ellos? ¿Por qué es tan importante el que se construya su templo? Porque en el pasado, hermanos, el templo para ellos no era una casa material solamente como un templo más. Las expresiones que yo le voy a mostrar a usted, que yo le voy a leer a usted, las expresiones de los profetas le van a decir a usted, le van a indicar a usted la visión que ellos tenían de este lugar. Por ejemplo,
al templo, ellos le llamaban monte de Jehová, el monte santo, de acuerdo a Isaías 11, 9, 56, 7, Joel capítulo 2, verso 1, 4, 17, Sofonías 3, 11. Por decirle algunos textos bíblicos de los profetas que mencionaban el lugar del templo, lo llamaban monte de Jehová, porque estaba en el monte, monte de Jehová. Le llamaban el monte santo, no le llamaban templo, le decían el monte santo, le decían monte de Jehová. Entonces la visión, hermana, de lo que era para ellos el templo es distinta a la nuestra. Nosotros nunca vamos a llamar a esto monte de Jehová. Ellos le llamaban a su templo monte de Jehová, monte santo. ¿Cómo le llamaban? Donde el Señor ha habitado. Salmo 74, 2. Donde el Señor ha habitado. ¿Cómo le llaman a su templo? Le llaman la casa del Dios de Jacob. Le llaman la casa de Jehová. Isaías capítulo 2, versos 2 y 3, Jeremías 23, 11, Ezequiel 8, 14, 16, Joel 1, 13, Ageo 1, 14. La casa de Dios de Jacob, la casa de Jehová. ¿Cómo le llaman a su templo? La habitación de la gloria de Jehová. Ezequiel capítulo 9, verso 3, capítulo 43, 5 y 6, Joel capítulo 4, verso 17. Habacuc capítulo 2, verso 20. La habitación de la gloria de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos decían que en ese lugar, en esa habitación, moraba la presencia de Dios. Aleluya. Habitación de la gloria de Jehová. La casa del Dios de Jacob. La casa de Jehová, donde el Señor ha habitado. Monte de Jehová, el monte santo. Esas eran las expresiones del Antiguo Testamento cuando los profetas de Dios se referían al templo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en este templo maravilloso, con esa percepción, con esa visión, con ese temor reverente, con esa tremenda fe, van a construir su tercer templo. Naturalmente, hermanos, que el tercer templo será construido la última semana. Va a estar levantado para la gran tribulación. Y aquí es donde la palabra del Señor se cumple. Por eso es importante hablar un poco acerca del templo, porque le damos muy poca importancia al templo y le damos mucha importancia a lo que va a ser el anticristo. Pero no entenderemos, hermanos, las consecuencias, ni entenderemos el valor de esta profecía escatológica si no entendemos en qué contexto se realiza, en qué lugar, hermanos, se concluye. ¿En qué lugar físico, hermano, este evento terrible se va a desarrollar? Si no valoramos, hermano, ese lugar. El anticristo no va a entrar, hermano, a la casa de nosotros, ni a este templo, ni a la catedral evangélica. Por eso es tan importante entender que el anticristo va a entrar nada menos que al lugar más santo, hermano, del pueblo de Israel. Ahí entiende usted cuán grande es este evento. Cuán terrible y espantoso que Dios lo llama la abominación desoladora. Porque no es cualquier casa, no es cualquier lugar. Ni los que están ahí preparados, enseñados, formados bíblicamente, escrituralmente, los sacerdotes, los sacrificios, los utensilios, sus vestiduras, sus arpas, hermanos, cantando como se cantaba en los días, hermanos, del rey David. La abominación desoladora entrará ahí. Porque la palabra del Señor lo dice. Primero dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 15. De esta manera. Por tanto, cuando veáis, está aquí. Por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Está entendiendo usted esta mañana? Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Hermanos,
Jesucristo advirtió en el capítulo 24 de este evento terrible. Ay, cuando ocurra esto, cuando ustedes vean esto, cuando ustedes sean testigos el día de mañana, en un futuro, cuando ustedes vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, cuando ustedes vean que el mismo Satanás va a entrar al lugar santo y va a entrar al lugar santísimo, cuando ustedes vean que el mismo Satanás va a entrar al lugar de honra, donde yo soy adorado, donde yo soy el Señor de todo, donde es mi casa, cuando él en forma blasfema, sin temor, entre a usurpar el lugar que es mi lugar para hacerse pasar por Dios y exigir adoración y poner la imagen terrible de su celo. Cuando ustedes vean eso, huyan. Huyan a los montes y escapen, porque va a comenzar una persecución nunca antes vista sobre el pueblo judío. Todas las fuerzas del anticristo, todas las fuerzas militares del anticristo y el falso profeta, hermanos, se van a ir contra todo el pueblo de Israel. Y muchas de esas almas que morirán, que no alcanzaron a oír, se ven hermanos en Apocalipsis, que son las almas que gritan bajo el altar de Dios, que Juan los ve gritar, los ve orar. Esas almas son de todos aquellos que murieron, que no alcanzaron a escapar. La mujer que usted ve en el libro de Apocalipsis, que escapa, hermanos, porque un río la persigue, que son los ejércitos del anticristo, y que el Señor guarda a esa mujer por 3 años y medio en un lugar, hermanos, que nadie sabe dónde podrá estar escondida, y que por una forma milagrosa, como los días de Moisés, el Señor va a sostener a ese pueblo que va a escapar. En forma milagrosa Dios le dará pan, en forma milagrosa Dios le dará de beber, en forma milagrosa 3 años y medio, mientras el mundo cae finalmente en los juicios más espantosos. El Señor estará guardando aquel remanente de la mujer, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, que es su pueblo. Los estará guardando en un lugar del desierto, bajo una protección sobrenatural contra las fuerzas del anticristo. Pero cuando ustedes vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, hay un antecedente histórico en los días, hermanos, de Antíoco Epífanes, que fue, hermanos, un rey griego sirio, que entró por el año 160 y tanto, hermanos, al templo que estaba construido en su tiempo, que puso, hermanos, una estatua de Júpiter para ser adorado en el monte Moriah, y que dicen los historiadores que sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. Ese es un evento, hermanos, de alguna manera que indicaba, es una figura que indicaba lo que va a acontecer en un futuro muy cercano. El anticristo entrará, hermanos, al lugar santísimo, y se cree que posiblemente haga y cometa una blasfemia de estas características en el lugar más santo que tiene la religión judía, que es su templo. En ese lugar es el anticristo el que va a confrontar, hermanos, el poder de Dios. Es el anticristo el que, hermanos, va a enfrentar, hermanos, de alguna manera irreverentemente, como lo hizo Nimrod. Nimrod se paró contra Dios, se rebeló contra su Señor, contra el Creador. El anticristo, hijo de Satanás, se levantará contra Dios. También lo va a confrontar en su autoridad, tal cual Satanás lo hizo en los cielos. Así como el diablo se levantó en un lugar de la eternidad en los cielos para hacerse pasar por Dios y recibir la adoración de todos los ángeles, sin ningún tipo de respeto y de temor, que el diablo, hermano, fue echado del trono de Dios, que el arcángel Miguel luchó contra las huestes de Satanás, contra todos los ángeles que se rebelaron. Lo que estamos recibiendo en este tiempo, lo que estamos viviendo y lo que estamos comiendo mentalmente con todas estas ideologías, hermanos, simplemente son leyes y pensamientos del mismo infierno, porque lo que quiere Satanás es que nuestra humanidad y el ser humano, que es imagen en creación de Dios, se vaya en contra de su creador, al ignorar, hermanos, las leyes naturales que Dios estableció para el hombre y para la mujer. La homosexualidad no es un tema solamente, hermano, de desviación o de gustos, hermano, de carácter sexual. Es un golpe, hermano, es una cachetada al rostro divino de Dios, que Él hizo en su perfecta voluntad todas las cosas, y todo lo que estableció lo hizo bueno en sus leyes y en su poder y en su autoridad y en su señorío. Lo que todos nos están llevando es golpear el rostro de Dios, es decirle: aquí estamos, dinos algo, oh Dios que estás en los cielos.
Así entrará el anticristo, que encierra en su persona toda la maldad del hombre. En él se sintetiza, en él se resume todas las maldades del ser humano. El asesinato, hermanos, o el asesino de Caín, o el espíritu de Nimrod, o el espíritu de Judas Iscariote, o los Hitler, o los Napoleones, o los Mussolini, o tantos otros enfermos mentales que se levantaron en este mundo para destruir a la humanidad. En él se concentrará toda la maldad del hombre. En el anticristo se centrará, se resumirá toda la maldad del ser humano. Es maldad, ese hijo de perdición. No es solamente un título, sino que es hijo natural de la perdición, porque viene de Satanás, es un demonio que viene de Satanás. No es que sea, es hijo natural, es perdición en sí. Es perdición en sí. El hombre de pecado. No que peque como usted y yo peca. No, es hombre de pecado. Es pecado en sí. Su naturaleza, su gestación es pecado. Y él entrará al lugar santísimo. Un verdadero demonio será pasar por Dios y exigirá que la imagen que el falso profeta hizo hablar, el mundo la adore, y se sentará en el lugar de Dios. Una de las blasfemias más grandes que puede hacer alguien contra Dios es ignorarlo a Él. Sabe que hay muchos pecados que Dios perdona, pero ignorar a Dios y reemplazarlo por algo que no es Él, hermanos, es donde Él despierta su celo, porque Él dice que Él es fuerte y celoso, y ante su presencia no puede haber nada que no sea Él. Oh sí, oh sí, Señor. Y por su gran bondad, hermanos, ha entregado a su Hijo. Y hoy entendemos, hermanos, que el Padre y el Hijo no son un solo Dios. Cuando venga la abominación desoladora, huyan. Porque será, hermanos, al final de la mitad de la gran tribulación, donde Satanás, el anticristo, dice el libro de Daniel, capítulo 9, y volviendo ya para atrás para terminar este hermoso tema de estudio. Dice de esta manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda que se estaba llevando en el tercer templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. A la mitad de la semana, hermanos, romperá un pacto que hizo con Israel, porque engaña a Israel y lo hace creer que es el verdadero Mesías. Pero Israel, cuando se dé cuenta del engaño, tendrá que huir, tendrá que escapar, porque se ha descubierto la verdadera mentira. Recuerde que Apocalipsis capítulo 2 dice que el anticristo aparecerá al mundo montado en caballo blanco. Y dice así la palabra del Señor: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado corona, y salió venciendo para vencer. Esa es la imagen del anticristo. Alguien que viene en forma pacífica, alguien que viene en forma, hermano, de paz, de prosperidad, de bienestar, pero solamente es un engaño. Detrás de eso simplemente es un demonio que viene a destruir al mismo hombre, la misma humanidad, y a convencernos a todos de que podemos nosotros doblarle la mano a Dios. La gente que está preparando el nuevo orden mundial, ellos están convencidos absolutamente que pueden doblarle la mano al Señor, que todo lo que dice este libro no se va a cumplir, que todo lo que advierte el libro de Apocalipsis, todo lo que dicen los profetas de los últimos días,
Ellos están convencidos que pueden, hermanos, revertir totalmente lo que Dios ha anunciado. Ellos están convencidos que pueden instalar un nuevo gobierno, un nuevo mundo, sin necesidad de Dios. Están convencidos, pero hasta los huesos. Dios nos libra a nosotros de tal engaño. Están engañados, todos sus sentidos de ellos están engañados. Sus conciencias están completamente cerradas. Ellos ya no ven, ellos ya no ven. Ellos ya no perciben, no tienen sensibilidad alguna. Ellos ya no ven nada de esto que usted y yo todavía podemos ver. Ellos no ven. Ellos no saben que todo lo que están haciendo, la Agenda 2030, los cambios, hermanos, en el mundo, lo que están, hermanos, llevando adelante con las vacunas, todo lo que meten, toda la basura que han metido, ellos no ven. Ellos creen que van a un mundo mejor. El Vaticano piensa que esto va a un mundo mejor. Hermanos, las Naciones Unidas piensan que vamos a un mundo mejor. Ellos no ven. Ellos no ven porque han ignorado este libro santo que es la Biblia. Porque la han ignorado. El Señor dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios es fiel y es verdadero. Él va a cumplir su palabra. La iglesia lo que tiene que hacer es seguir creyendo en esta palabra bendita. La iglesia lo que tiene que hacer es seguir creyendo en el poder de Dios, creyendo en este Dios veraz, creyendo en este Dios verdadero. Y a su nombre sea la gloria. Padre, te damos las gracias por tu misericordia que has tenido con nosotros hoy. Este tema que hemos abordado, mi Dios, que sea de bendición para todos los que van a escuchar. El templo y la abominación desoladora. Que sea de edificación, de bendición. Aumenta nuestra fe, Señor, en estos días postreros, en estos días finales. Señor, que tu iglesia se atavie, que tu iglesia se prepare, Señor, para los días que ya estamos enfrentando. Que no podemos decir que enfrentaremos, sino estamos enfrentando ya. Que nos volvamos a ti, mi Dios. Que abandonemos, Señor, ese evangelio liviano. Que abandonemos ese evangelio mundano. Que abandonemos ese evangelio liviano, Señor, en doctrina, en enseñanza, en compromiso. Que no busquemos el evangelio para entretenernos, sino que este evangelio hoy día es para salvarnos. Que sea un evangelio para salvarnos, Señor, de todo lo que ha de venir. Que el evangelio sea el lugar de refugio. Porque aunque la tierra tiemble y vengan los días que han de venir, hay una esperanza tremenda para todos aquellos que en ti confían. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los que hoy han venido a ser parte de este culto, en este lugar de América y Saavedra, y aquellos que verán este video, esta predicación, esta enseñanza, esta administración, alcanza sus vidas y fortalece su fe. En el nombre de Jesús. Amén. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿qué ha pasado en el mundo? Gloria, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Una joven va gritando: mamá. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma te adora. Un esposo Gracias, va mamá. buscando
en nuestro próximo